Hola, hola. Bueno, ¿cómo están? Me alegra mucho estar aquí con ustedes hoy. El día de hoy pues tengo el privilegio de compartir con ustedes una enseñanza muy bonita y que es una enseñanza que yo creo que todos conocemos, todos hemos vivido, la hemos estudiado y pues hoy vamos a ir juntos a través de la Biblia. Entonces, pues necesito que todos tengan su Biblia a la mano, la tengamos ahí preparada porque vamos a ir mirando varias cositas bien chéveres. La enseñanza, o bueno, la palabra del día de hoy, pues la he titulado La promesa de salvación. Entonces, pues con el título ya se imaginarán de qué vamos a hablar, ¿verdad? Y para hablar de esto, vamos a hacer como un paralelismo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces, si ustedes recuerdan y han seguido todo lo que es la lectura bíblica diaria, ya han pasado, ¿saben cuántos días del año han pasado más o menos ya? Desde enero hasta acá. Más de 100 días ya han pasado, ¿sí? Por ahí unos 110, 120 días. Y en todos estos días, pues hemos estado leyendo la Biblia y pues iniciamos más que todo desde el Génesis. Y en el Antiguo Testamento, ¿en cuál libro vamos? Deuteronomio, en el Antiguo. Entonces, si recordamos toda la historia pues, de la Biblia del Antiguo Testamento, pues nuestra historia comenzó con Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando, bueno, pasó el huerto del Edén, pues fuimos expulsados por nuestro pecado. Luego, pues pasa toda la historia de lo que fue Abraham, Isaac, Jacob, nace Josué. Pues sabemos que Jacob fue nombrado por Dios como Israel, nacen sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y el pueblo va a parar ¿a dónde? A Egipto, exacto, a Egipto. Y pues esa historia la conocemos muy bien. Entonces, dura el tiempo de José hasta Moisés, se dice que es más o menos 100 años, un poquito más de 100 años, y pues el pueblo se enfrenta pues a la esclavitud, ¿sí? Y pues eso lo hemos leído. Llega Moisés como el arma o como el usado por parte de Dios para liberar al pueblo de Israel. Sabemos los milagros que hizo Dios de la mano de Moisés. Y el pueblo llega ¿a dónde? Al desierto, ¿sí? Y entonces ahí paramos, porque ahí inicia la historia o ahí inicia la palabra y la enseñanza del día de hoy. Ustedes recuerdan entonces, Moisés lleva al pueblo de Israel, o bueno, Dios lleva por parte, o bueno, lleva al pueblo de Israel con ayuda de Moisés al desierto y entonces ellos tienen una promesa. ¿Sí recuerdan cuál fue la promesa que le hizo Dios primeramente a Abraham? ¿Sí? ¿Alguno? Bueno, entonces vamos a ir a Génesis capítulo 12, versículo 7. Y vamos a ver entonces esa promesa que le hizo Dios a Abraham y pues se la hace a todo el pueblo. Y pues la repite muchas veces a través de la Biblia. Entonces Génesis 12, capítulo 12, versículo 7 dice así. Y el Señor se apareció a Abraham, aún no lo había nombrado Abraham, y dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Estaba hablando de Canaán. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y vemos entonces ahora un paralelismo con Romanos 6:22, en donde dice, mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, ahora pensemos un poco en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y en nosotros hoy en día. El pueblo de Israel tenía la promesa que leímos, ¿que cuál era? La tierra prometida, muy bien. Y nosotros hoy en día tenemos una promesa, ¿que cuál es? La vida eterna. ¿Sí? Entonces, veamos cómo pues Dios se presentó aquí al pueblo y se presenta a nosotros con una promesa muy importante. Y entonces en este punto en que Dios le da la promesa a Abraham y a su pueblo, pues pasan diferentes cosas, diferentes acontecimientos, y el pueblo pues le es muy difícil ver o lograr entender cuándo se va a llegar a cumplir esa promesa. ¿Sí? Lo que vemos por ejemplo en Egipto. Sale de Egipto el pueblo de Israel, llega al desierto, se le presenta a Dios con múltiples milagros, que sabemos que los milagros fueron bastante grandes. Sin embargo, el pueblo de Israel pues nunca logró, o bueno, esa generación del pueblo de Israel nunca logró ver la tierra prometida, o lo que era Canaán, ¿sí? Como suyo, no logró apropiarlo. Moisés, próximo a su muerte, deja un sucesor, o bueno, Dios deja un sucesor para Moisés, que es Josué. Entonces, hoy vamos a hablar de Josué. ¿Listo? Entonces, pues vamos a ir al libro de Josué. Josué
bueno, la primera vez que escuchamos de Josué, o las primeras veces que escuchamos de Josué, es con la historia en que el pueblo, pues, quiere, o Dios le manda a Moisés que vaya y miren cómo es la tierra prometida. Recuerdan que envía 12 espías. Y ustedes recuerdan esos 12 espías, o bueno, ¿cómo se llamaba Josué antes de llamarse Josué? Porque si leemos la Biblia y leemos los 12 nombres o los 12 príncipes, cada uno de una tribu de Israel, nos vamos a dar cuenta que ahí no nombran el nombre Josué. Josué se llamaba Oseas, ¿sí? Este era el nombre de Josué. Y luego Moisés, pues le da el nombre de Josué. Y entonces Josué, pues tiene o se le encarga esa gran misión, Dios le da ese privilegio, que es que va a llevar al pueblo de Israel a Canaán. Y entonces empieza toda esta historia de Josué, y Josué, pues uno diría, bueno, Moisés, Dios lo respaldó muy grandemente, ¿verdad? Porque todo lo que hacía Moisés, pues Dios estaba con él. Recuerdan, Moisés, Dios le ayudó a abrir el mar en dos, Dios le daba alimento al pueblo de Israel sin siquiera tener que buscarlo, ¿sí? Y entonces uno diría, bueno, y ahora viene Josué. ¿A qué se tendría que enfrentar Josué como el sucesor de Moisés? Aunque es cierto que había pasado pues ya varios años y el pueblo de Israel, o este pueblo de Israel, era una nueva generación, pues yo creo que estaba la expectativa pues todo el pueblo. Bueno, Moisés tenía todo el respaldo de Dios, ¿será que Josué también iba a tener ese respaldo? Y entonces vamos al primer capítulo, o bueno, antes de ir al primer capítulo, discúlpenme, pues aquí yo puse, vemos Números 14, 6, 8, donde pues está lo que les mencionaba de los espías, y dice así: dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará salvo a esa tierra y nos entregará. Es una tierra fértil donde fluye leche y miel. Cuando los espías fueron a la tierra de Canaán y la observaron, 10 de esos 12 espías llegaron al pueblo y dijeron: uy, esa tierra es genial, pero no, nosotros no vamos a poder entrar allá, porque allá hay ciudades fortificadas, hay un pueblo muy grande, hay guerreros muy fuertes, entonces nosotros pues no vamos a poder entrar a la tierra prometida. Y habían pues dos personajes que también conocemos esta historia bonita, que fue Josué y Caleb, que ellos pues entendieron, y yo digo que aquí también está como una de la base de los éxitos y por qué Dios eligió a Josué, y él ahí mismo lo dice, él entendió que no era la fuerza del pueblo de Israel, o no era la fuerza del ejército de Israel la que iba a conquistar Canaán, sino era que si Dios quería que el pueblo de Israel conquistara Canaán, pues lo iban a conquistar. Y lo vamos a ver adelante porque yo me preguntaba, y no sé si ustedes se preguntaban, ¿y saben cuántos reyes venció el pueblo de Israel en ese periodo en que estuvo Josué liderándolo? Dice que fueron más de 31 reyes y más de 400 guerras las que ganó el pueblo de Israel. Y uno diría, uy, increíble, ¿cómo hizo Israel para vencer a todos estos pueblos? Y yo decía, es algo como sobrenatural. Y vamos a ver que no fue el pueblo de Israel el que venció a esos pueblos y esos reyes, sino fue Dios. Entonces vamos a seguir adelante. Y en Deuteronomio 31, pues Josué es nombrado sucesor de Moisés. Y viene la promesa, aunque la promesa más grande ya la leímos, que era que el pueblo de Israel iba a llegar a Canaán, a la tierra prometida. En ese paso a paso, Dios le fue dando promesas a cada uno de los personajes que él ponía pues para que liderara el pueblo. Y ese es el caso de Josué. Entonces vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 1. Listo, y dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué y dijo, hijo de Nun, servidor de Moisés, y dijo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé.
esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Uy, increíble esto que le da Dios a Josué, y creo que ya lo hemos leído muchas veces, ¿no? Y entonces es increíble cómo Dios se presenta a Josué y pues le dice que la gran promesa que Dios le había puesto, le había dado al pueblo de Israel, él iba a ser el que iba a ayudar a que el pueblo lo lograra. Sin embargo, para lograr esta promesa, Dios le dice que él tiene que hacer algo muy importante, que es esforzarse, seguir lo que él le dice, escucharlo, ser fiel, no salirse de los estatutos o de las leyes que Dios le había dado. Entonces, muchas veces estas promesas que tenemos nosotros, pues decimos, bueno, Dios nos ha dado una promesa, pues para llegar a una promesa más grande, y de pronto nos alejamos de Dios o nos es difícil seguir esa promesa porque decimos, bueno, si Dios me la ha dado, lo voy a lograr. Sin embargo, Dios nos dice, debemos seguir su camino, debemos estar junto a Él, pues para no alejarnos de esa promesa. Entonces, si queremos, vemos la siguiente diapositiva. Entonces, aquí pues está como un recuento, puse aquí un recuento de lo que hizo o los lugares que fue Josué, y vamos a ver cada punto de ellos. Por ejemplo, el paso por el Jordán. ¿Ustedes saben cómo pasó Josué y el pueblo de Israel el Jordán? Por la mitad, se abrió en dos. ¿Cómo cómo conquistaron Jericó? 7 vueltas y se fue para abajo. Estos son todos los reyes que se dice que Josué pues venció. Y ustedes recuerdan cuando estaban peleando con los amorreos, ¿qué pasó? Que él hizo una oración a Dios y le pidió algo, que se detuviera el sol y la luna. ¿Y qué pasó? Se detuvo, ¿no? Y pues finalmente llega Josué y él es el que, pues de parte de Dios, reparte la tierra prometida. Entonces, todo lo que les acabo de mencionar, si nos damos cuenta, ¿quién fue el que hizo todo? ¿O quién fue el que efectuó o respaldó a Josué para que se pudiera alcanzar todo? Pues fue Dios, ¿sí ven? Entonces, muchas veces creemos que porque tenemos las promesas, porque Dios nos ha dicho, vamos a ir a la vida eterna, pues es por nuestro esfuerzo y es por nosotros que lo vamos a lograr. Sin embargo, vemos aquí a Josué, como Josué es un claro ejemplo de lo que Dios quiere para nuestras vidas, que lo que en realidad Él quiere es que nos despojemos de pronto lo que creemos que podemos hacer por nuestro esfuerzo, de pronto de pronto llegar como a esa humildad que Él quiere que entendamos, que si vamos a lograr algo, si vamos a alcanzar una promesa, no es por nuestra fuerza, sino es por la fuerza de Dios. Y esto se revela aún de una forma más maravillosa. Entonces vamos a saltar un poco aquí a lo que es Génesis capítulo 3. Entonces, para ver con claridad pues esta parte, porque creo que esta parte también nos muestra cómo el pueblo de Israel y cómo Josué entendía grandemente esto. En el Génesis capítulo 3, entonces veamos rápidamente, solo lean el título, el que alcance a leer ahí el título que dice. Exacto. Entonces, Génesis capítulo 3, si recordamos más adelante, lo que pasa en Génesis es que el pueblo de Dios, o bueno, Adán y Eva, por decirlo más puntualmente, pues desobedecen y pues son expulsados del huerto del Edén. Cuando son expulsados del huerto del Edén, ¿qué hace Dios para que ellos no puedan volver al huerto del Edén? Pone un ángel que tiene una espada, listo. Ahora, vamos a ir a Éxodo capítulo 23. Entonces, otra vez, y leen el título. Bueno, en 23, el 20, versículo 20. ¿Listo alguien el título? Listo. El ángel de Jehová enviado para guiar a Israel. Entonces, dice que Dios iba a enviar un ángel que iba a guiar al pueblo de Israel. Eso también se asemeja mucho a que dice que Dios iba a enviar a Jesús. Entonces, ahí rápidamente ahora vamos a ir a Josué 5.
Tengan en cuenta todo lo que estamos leyendo porque nos va a ayudar a llegar a una conclusión bien chévere. El 13, Josué 5:13. Listo, dice, Josué y el varón con la espada desenvainada. Listo, y dice así, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él le respondió, no más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en la tierra, le adoró y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Entonces ahora veamos ese contraste. Había un ángel que estaba frente a las puertas del Edén porque el hombre había pecado y pues no podía ingresar. Y ahora aquí en Josué, un ángel con una espada desenvainada dice que es ¿qué? ¿Cómo dice? ¿Sí vieron cómo decía? Que es el príncipe del ejército de Jehová. ¿Y saben quién es el príncipe del ejército de Jehová? Jesucristo. Entonces vean qué increíble este paralelismo en que como el pueblo de Israel de la mano de Josué fue a las batallas y quién era el que guiaba al pueblo, ahí lo dice, el Señor Jesús, ¿sí? Y como nosotros ahora en la actualidad, ¿quién es el que guía nuestras vidas? El Señor Jesucristo. Y nos dio la gran promesa de la salvación. Entonces es lo que pues debemos entender y darnos cuenta cómo el Señor nos presenta día a día lo que es la salvación, pero no nos la presenta simplemente como, bueno, Judy, Ernesto, Germán, les doy la salvación y mientras ustedes van a llegar a la eternidad y eso, pues miren a ver qué hace. No, Él siempre está con nosotros y Él envía a alguien que está con nosotros todo el tiempo, que es el Espíritu Santo. Exacto. Entonces, increíble esta parte, ¿verdad? Listo. Y entonces, todo esto, pues para darnos cuenta cómo Dios, pues tiene un plan maravilloso con nosotros y aunque muchas veces, pues no lo vemos, como era el pueblo de Israel, pues Él siempre va a hacer que las cosas pasen o que las circunstancias vayan sucediendo, pues para que alcancemos esa promesa. Si vemos Josué 5:9, y como habíamos hablado, el pueblo de Israel, pues esta era una nueva generación, porque había muerto Moisés, estaba Josué, y esta nueva generación, pues era muy distinta a la que había estado en Egipto. Porque si ustedes se imaginan o pensemos un poco la generación que creció en Egipto, pues era una generación que tenía que estar de pronto escuchando o viendo cómo los egipcios adoraban al faraón, tenían ídolos, sí, de pronto por eso para esa generación fue tan complicado entender pues que Dios era su Señor. Sin embargo, esta generación fue totalmente distinta porque ellos empezaron a ver pues todos los milagros y todo lo que hacía pues Dios a través de Moisés. En ese punto, entonces, ese pueblo pues tenía que ser, o nosotros como pueblo teníamos que ser relacionados o teníamos que entender que no éramos el pueblo de Egipto, o bueno, ellos que no eran el pueblo de Egipto, sino que ellos eran el pueblo de Israel, que eran totalmente distintos. Y en el Antiguo Testamento se hacía o se ejecutaba una acción, pues que, o se hizo una acción que representaba un pacto entre Dios y el pueblo de Israel. ¿Sí recuerdan cuál era? La circuncisión, muy bien. Entonces, en este punto, pues Jehová o Dios le dice al pueblo de Israel que todos estos nuevos personajes, todo este nuevo pueblo debía ser circuncidado para reavivar o para dar el testimonio del pacto de Dios con su pueblo. Y ustedes dirán, bueno, y hoy en día, pues, ¿cómo es eso? Y entonces, el apóstol Pablo, pues, nos explica o nos da como luces de cómo es eso hoy en día. Porque, pues, es cierto que ese pacto, pues, tenía como un acto físico que daba testimonio de que sí el pueblo lo estaba haciendo. Sin embargo, ¿qué dice Romanos 2, 28 y 29? Pues no es judío el que pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es el circuncidado la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, este punto, ¿para qué, hermanos? Para darnos cuenta que no es cristiano
o no es un seguidor de Cristo el que hace muchas cosas, no es seguidor de Cristo el que dice físicamente o el que lleva la Biblia debajo del sobaco, que llegué hoy aquí a la iglesia y Nico me vio con la Biblia así debajo del sobaco. Entonces no es cristiano o no es seguidor de Cristo el único que lleva la Biblia acá, sino pues es algo interior, ¿sí? Si nosotros entendemos que somos el pueblo de Dios, es cierto que el pueblo de Dios pues era Israel, pero ahí mismo lo dice, el pueblo de Dios somos nosotros, somos cada uno de los que estamos aquí sentados. Y si lo entendemos y pues lo vivimos en nuestras vidas, pues vamos a entender o vamos a vivir una vida totalmente distinta. Las promesas que están en la Biblia, pues no las vamos a leer, bueno, para el pueblo de Israel, sino las leemos para César. La leemos para la iglesia, la promesa, ¿sí? Entonces, este punto, pues bien bonito. Bueno, entonces aquí, en esta parte, que vimos todo el pueblo de Israel lo que vivió, y cómo es la representación también de que Jesús va con nosotros, pues viene algo muy claro y yo creo que es el versículo rema de nosotros como seguidores de Dios, que es Juan 3:16. Entonces yo creo que ni siquiera habría que leerlo y todos no lo sabemos de memoria, pero bueno, lo vamos a leer. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió, bueno, 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Listo? Entonces yo creo que ese es el versículo que nunca debemos olvidar y darnos cuenta con lo que hemos leído, pues que Dios en verdad nos respalda. Y vamos a ir ahora a Juan 14, versículo 15 y 17. Este punto, ¿por qué? Porque, como les decía, pues muchas veces creemos que estamos solos, esperando a la venida de Dios. Y la semana anterior, pues alguien nos decía, ¿ustedes saben cuándo comienza la eternidad? O sea, nosotros como cristianos, ¿saben cuándo comienza la eternidad? Don Ernesto, ¿cuándo comienza la eternidad? Cuando conocemos a Cristo, lo aceptamos en nuestro corazón. Increíble, ¿no? Uno muchas veces no lo piensa así y nos damos cuenta que la eternidad no es el día que Dios venga por nosotros, sino es desde que lo aceptamos en nuestro corazón. Y por eso debemos vivir una vida diferente, porque sabemos que somos seres eternos. Y Juan 14, 15, 17 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Entonces ahí vemos, ¿no?, que no estamos solos. Listo, entonces ahora vimos cómo, pues, teníamos una promesa, Dios nos presenta esa promesa y ayudándonos, apoyándonos de la historia del pueblo de Israel, pues Josué vence a todos los reyes que vimos, él reparte la tierra y Josué muere. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? Muere. Cuando él muere, ¿qué libro en la Biblia sigue después de Josué? Jueces. Listo, Jueces. Y bueno, aunque no tenemos todo el día para hablar tantas cosas, pero Jueces, que bueno, en nuestra lectura bíblica ya vamos a llegar a Josué y después a Jueces. Jueces, yo digo que es muy chévere también, porque vemos cómo el pueblo de Israel alcanza la promesa y ahora se enfrenta pues a un problema muy grande. Entonces vamos a ir a Jueces capítulo 2, versículo 11 y 13. Entonces, en Jueces, ustedes dirán, bueno, ¿y por qué habían jueces o por qué hubo jueces para el pueblo de Israel? Entonces aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué dice Jueces 2, 11 y 13? Dejaron los hijos de Israel, bueno, aquí lo tiene mal, bueno, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, y los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira a Jehová. Bueno, y dejaron a Jehová y adoraban a Baal y a Astarot. ¡Guau! Increíble, vean. Tenían la promesa. Dios les cumplió la promesa. Y después el pueblo de Israel se corrompió. ¿Sí? Y entonces quiero que vayamos a Jueces. Entonces todos vayamos a Jueces. Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, ahí en Jueces, pues, ojalá pues todos tuvieran Biblia física. Ahí mencionan a todos los jueces de Israel.
Y quiero que leamos después de cada título que mencionan a cada juez qué dice. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver, yo lo voy a ir leyendo con ustedes. Entonces, listo. Por ejemplo, dice el capítulo 3, versículo 7, el título dice, Otoniel libera a Israel de Cusán Risataim. Y dice así el 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Listo. Vamos a pasar a otro. Por ejemplo, llamamiento de Gedeón, el capítulo 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sigamos para adelante. Otro capítulo. Jefté libera a los israelitas de los amonitas, el capítulo 10. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Listo? Vamos a pasar a otro. Bueno, uno último como para... Uno de los últimos que fue Sansón. ¿Dónde está Sansón? Sansón. El 13. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces, hermanos, entendamos que Dios nos ha dado una promesa, que es la promesa de salvación. Él nos la entregó, nosotros ya aceptamos a Dios como nuestro Salvador, pero nosotros debemos cuidar esa promesa que Dios nos ha dado, ¿sí? Así como le dijo en el primer capítulo que leímos de Josué, que le dice Dios, esfuérzate, sé valiente, sigue mis mandamientos, escucha lo que yo te digo, no desobedezcas. Eso mismo nos lo dice a nosotros. Y aunque la mayoría de nosotros pues ya somos cristianos hace tiempo y entendemos muy bien lo que es la salvación, pues no dejemos que el día a día, no dejemos que de pronto las circunstancias pues nos hagan perder esa salvación, hermanos. Porque hoy estamos acá muy felices y contentos, pero no sabemos si en media hora el Señor nos llame, no sabemos si mañana, en un mes, en un año. Entonces lo que debemos tener claro es, debemos estar preparados, debemos estar listos y que no nos pase pues lo que le pasó a los jueces, o bueno, no a los jueces, sino al pueblo de Israel en el periodo de los jueces, y nos alejemos de Jehová. ¿Listo? Entonces quiero que cierren sus ojos en este momento y reflexionemos 2 segundos y nos demos cuenta que el Señor nos ha dado esa promesa tan grande que es la salvación, y nos ha dado muchas más promesas pues individuales, personales, porque Él quiere que nosotros vivamos una vida conforme al corazón de Dios y que estemos pues toda nuestra eternidad junto a Él, ¿sí? Entonces hagamos o vivamos una vida que nos llene de gozo, de felicidad, pero que nos llene asimismo de la convicción de que nosotros somos seres humanos, fallamos, la embarramos, pero Dios hace por nosotros hasta lo impensable y Él quiere que nosotros vivamos bien. Entonces, Señor, te damos gracias por este día, Padre, porque tú eres fiel, eres misericordioso con nosotros. Tú nos has dado la esperanza, nos has dado el regalo de la vida eterna, Señor. Enviaste a Jesús, Padre Celestial, para que muriera en la cruz por nosotros. Dejaste al Espíritu Santo para que nos acompañe día a día. Permite que en nuestra vida sea grata a ti, Padre, que podamos seguir tus mandamientos, podamos escuchar tu voz, podamos vivir felices, Señor, porque sabemos que somos distintos, que somos seres eternos, Padre. Oro, Señor, por mis hermanos, que les bendigas y les guardes, que entendamos, Padre, que nuestra vida es diferente, Señor, que nuestra vida, Señor, está llena de promesas maravillosas, y lo único que nos pides tú es que estemos a tu lado, Padre, que te obedezcamos, Señor, y te sigamos. No dejes, Señor, que nos alejemos de ti, no dejes que las circunstancias, que el pecado, que las fallas, que las cosas de día a día nos hagan perder esta promesa, sino que podamos ser conscientes, Señor, y cada día nos esforcemos más, te busquemos más, que aunque seamos débiles, Señor, aunque no tengamos de pronto todas las cualidades que quisiéramos, no tengamos todos los talentos, Señor, yo sé que tú nos los vas a dar, porque no somos nosotros, sino eres tú, Padre. Te doy gracias, Señor, en este día. Amén y amén.